Colombia, el fútbol nunca fue solo fútbol. En un país golpeado por la violencia, por el miedo y por décadas difíciles, hubo algo que logró unir a millones de personas. La selección Colombia. No tenemos 5 estrellas, no tenemos una Copa del Mundo, pero tenemos historias. Historias que hicieron llorar a un país entero. Esta es la historia de Colombia en la Copa del Mundo. Todo comenzó en 1962. Colombia clasificada por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Nadie esperaba demasiado, pero para el país ya era una victoria. Por varias generaciones contaron que para Colombia ese mundial fue una fiesta. No importaba si éramos favoritos o no, era la primera vez que el país veía su bandera en un mundial. Y entonces pasó algo imposible. El mediocampista colombiano Marcos Col le marcó un gol olímpico a Lev Yashin. Sí, al mejor arquero de todos los tiempos. Hasta el día de hoy, ese sigue siendo el único gol olímpico en toda la historia de los mundiales. Aún con esto, Colombia quedó última de su grupo en esta primera participación, por detrás de la Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay, con apenas un punto. Y quizás eso es lo que más define a Colombia, ya que nunca fuimos la selección más ganadora, pero sí una que dejó momentos imposibles de olvidar. Pasaron 28 años. 28 años de frustraciones, hasta que apareció una generación que cambió la historia del fútbol colombiano. Maturana, el pibe Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón. Colombia empezaba a jugar un fútbol distinto. Y por primera vez el mundo empezó a mirar a Colombia con respeto. El mundial comenzaba bien para la tricolor, ganándole 2-0 a los Emiratos Árabes Unidos. Pero después vino un golpe de realidad. La Sele perdió 1-0 contra Yugoslavia, dejando todo en manos del último partido. Y entonces llegó Alemania, la futura campeona del mundo, la que sería coronada en ese mismo torneo. Y cuando nadie lo esperaba, en el minuto 90, gol de Colombia. Pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, entregando para el pibe. Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Colombia empataba contra Alemania y clasificaba por primera vez a octavos de final. Pero entonces apareció el mayor problema de Colombia. Cuando todo parece perfecto, algo termina pasando. Se jugaban los octavos de final contra Camerún y el arquero René Higuita quiso hacer una de más. Y esa jugada terminó costándole un mundial entero a la selección Colombia. Camerún eliminó a Colombia. Pero incluso en la derrota, el país había descubierto algo, que sí se podía competir. Año 1994.
La generación dorada había llegado a su punto máximo. Colombia venía de humillar 5-0 a Argentina. El mismísimo Pelé decía que podían ganar el Mundial. Ponía a Colombia como favorito. El país entero soñaba. Pero esa ilusión poco a poco caería. Porque en medio de la violencia, del narcotráfico y de uno de los momentos más oscuros de Colombia, la selección era una esperanza. El fútbol era una forma de escapar de la realidad, pero el sueño empezó a romperse rápido. Una dura derrota contra Rumania comenzó a partir en dos el corazón de millones de colombianos. Fecha número 2. Colombia necesitaba ganar para poder avanzar de ronda. Pero entonces Andrés Escobar marcó el gol más triste en la historia del fútbol colombiano. Incluso me atrevería a decir el gol más triste de la historia. Colombia perdió ese partido 2-1 contra Estados Unidos y quedó eliminada en fase de grupos. La selección que parecía candidata estaba eliminada apenas en la segunda fecha. Pero lo peor todavía no había pasado. Días después, Andrés Escobar fue asesinado. Y el mundo entendió que esto ya no era solo fútbol. El Mundial de 1994 no solo rompió una generación, también rompió una parte del alma del país. Cuatro años después, Colombia volvió al Mundial, pero ya nada era igual. La generación dorada empezaba a apagarse y en Francia 98, Colombia vivió el último baile del pibe Valderrama. Nuevamente Rumania se cruzaba en nuestro camino. Perdíamos nuevamente el primer partido contra ellos. Luego, una victoria contra Túnez le daba esperanza al pueblo colombiano. Pero llegó una imagen que resumió el fin de una era. David Beckham pidiéndole la camiseta al pibe. La generación que enseñó a Colombia a soñar también le enseñó lo doloroso que puede ser despertar. Después de esa derrota contra Inglaterra, quedamos fuera del Mundial. Pasaron 16 años sin mundiales, y cuando Colombia por fin volvió, todo parecía derrumbarse otra vez. Falcao, el héroe de la selección, se lesionó. El que había hecho unas eliminatorias de locos no iría al mundial. Y millones de colombianos sintieron que el sueño se acababa. Pero entonces apareció James Rodríguez. Y Colombia enamoró al mundo. Victorias contra Grecia, Costa de Marfil,
Japón. Nos hicieron pasar la fase de grupos con 9 puntos de 9 posibles. Era hora de los octavos de final. Era apenas la segunda vez en la historia que Colombia alcanzaba esta fase y nos tocaba contra Uruguay, un enemigo del mismo continente. James ese día le demostró al mundo el jugador que era. Control de pecho, media vuelta y uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Corto cuadrado, dejó el Barratas para ver Aguilar, lo tiene Benito Aguilar, deja el Barratas intentando con Jackson Martínez, vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James, mete un rebote, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! James terminó como goleador del mundial, marcó 6 goles y participó en 8, con 2 asistencias, y se convirtió en una superestrella mundial. Pero Colombia se quedó a un paso de la gloria. Fue gol de Yepes. Hasta hoy, muchos colombianos siguen diciendo lo mismo. Ese gol hubiera cambiado la historia del fútbol colombiano para siempre. El Mundial de 2014 es el primero que recuerdo. Lo vi cuando estaba pequeño y fue el Mundial que me hizo enamorarme del fútbol. La eliminación contra Brasil fue un desenlace triste pero esperanzador para el futuro de la selección Colombia. Llegaba Rusia 2018. Colombia tenía una nueva oportunidad. Esta vez contaba con el Tigre Radamel Falcao. Pero otra vez Colombia llegó al momento importante sin saber cómo manejarlo. Un momento clave dentro de este mundial fue la victoria contra Polonia, donde el Tigre Radamel Falcao pudo hacer su primer y único gol en la historia de los mundiales, llenando de alegría y llanto muchas de las casas colombianas. Después de ese partido contra Polonia, Colombia se jugaba la clasificación contra Senegal, en la cual ganó con un gol de Yerry Mina, que sería uno de los actores importantes en esta Copa del Mundo. En los octavos de final,
a Colombia le tocaba contra Inglaterra. Iban perdiendo y en la última del partido, desde un tiro de esquina, Yerry Mina forzó el milagro. Pero en los penales volvieron a romper la ilusión. Colombia afuera. Ahora, en 2026, Colombia volverá a un mundial. Y quizás la historia todavía no ha terminado. Porque si algo ha demostrado Colombia es que incluso después de las caídas siempre vuelve a levantarse. Y tal vez algún día la historia tenga el final que millones de colombianos llevan décadas esperando. Porque más allá de las victorias, los mundiales también cuentan la historia de un país. Esto fue la historia de Colombia en las Copas del Mundo. Hoy, 3 de junio de 2026, se cumple un año de la creación de este canal. Y por eso hice este especial con los mejores momentos de Colombia en la historia de los mundiales. Te agradecería si dejaras un like y te suscribieras al canal para más contenido como este. Vamos por más. Nos vemos en un próximo video. Adiós.